Bueno, Felipe, hoy en la noticia de análisis de la semana tenemos un tema bastante interesante que lo vamos a analizar desde dos puntos de vista. Tiene que ver con lo que mencionamos al principio de Apple, esta noticia que para sus iPhones, sus iPads, sus Macs van a empezar bueno, en la siguiente actualización, en el siguiente gran sistema operativo, va a incluir una función que va a analizar el computador del usuario para ver si hay cierto contenido, especialmente en fotos, en videos, que demuestren algún tema de abuso sexual contra los niños. Entonces esa es como la noticia, lo que vamos a analizar al principio. Pero esta noticia ha causado mucho revuelo en organizaciones, en personas que luchan por el tema de la privacidad de los usuarios. Un tema pues, que nos pareció interesante para analizar esta semana. Así es, Andrés J. Y esto siempre o vuelve a poner sobre la mesa el gran reto, digamos, de tratar con seguridad y con toda la confidencialidad los datos que todos los días compartimos a través de nuestros dispositivos móviles. Y esto se vuelve un tema que, como tú lo dices, pues va a causar o está causando un revuelo impresionante desde el punto de vista del tratamiento de la confidencialidad de los datos. A pesar que el reto, digamos, o el propósito que tiene Apple es pues combatir todo este problema del trato, del tema de pornografía infantil, etcétera, etcétera, a pesar de que es claramente loable y claramente importante en el mundo entero, pues se está enfrentando, digamos, a esta otra cara de la moneda y es el tratamiento de los datos confidenciales. ¿Qué va a pasar en un momento dado con las personas, con los datos de las demás personas, a pesar que el objetivo claro es poder perseguir pues, este delito en el mundo que es absolutamente preocupante, grande y que, pues, que afecta a cualquier cantidad de naciones en el mundo? Sí, Felipe, es un tema complicado, como tú le decías, es hasta loable lo que ellos están pensando, pero es que hay una línea muy delgadita, una división casi que gris de hasta dónde, hasta dónde van los delitos, hasta dónde yo puedo prevenir un delito y hasta dónde va la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, entre otros, varias empresas los han criticado. Una de las empresas que criticó esto que llamó bastante la atención y fue noticia fue que WhatsApp dijo, bueno, pues yo estoy en el ambiente especialmente de iOS en los iPhones, voy a trabajar para ver cómo hago para que esto no sea un problema para mis usuarios. Entonces, es un tema que genera mucho revuelo y nos pareció también interesante cuando estábamos hablando de este tema con Felipe en la preparación del episodio. Estos temas de privacidad, pues yo pienso que son importantes debatirlos, pero son temas que no voy a decir que en América Latina y de pronto en países en vías de desarrollo, no es que seamos ajenos a ellos, pero de pronto no son tan importantes como suele suceder en Estados Unidos, en Europa, en Australia, bueno, en diferentes lugares del mundo donde esto realmente sí es algo muy importante. Entonces, por eso quisimos traer esto. Y Felipe, parte del tema pasa a decir, bueno, es que pues en mi celular, en mi equipo, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Y es mi lugar. Nadie tiene por qué estarme vigilando, más allá de que las motivaciones en teoría sean buenas. Y es que también esto genera una preocupación adicional y es que al tener esa posibilidad, también como que eventualmente se abre una puerta trasera para que esta información sea accedida por otras empresas, que la misma Apple de pronto utilice otro tipo de datos pues que no les interesan y que un gobierno le pueda hacer una solicitud judicial a Apple, en este caso, para que dé información. Entonces es un tema que tiene bastantes bemoles, bastantes elementos para analizar, Felipe. Así es, Andrés J. Y también pone también sobre la mesa otra posibilidad y es que eh, para poderle hacer seguimiento, digamos, a estos delitos, como estaba planteando, como lo plantea Apple, pues en un momento dado nuestros celulares pues se vuelven prácticamente nuestra vida. Hoy por hoy pues todas las actividades económicas, personales, todo se hace a través de estos dispositivos móviles y
en un momento dado va a poner sobre la mesa la posibilidad que las autoridades pertinentes en un momento dado desarrollen otra clase de eh, plataformas, de dispositivos, qué sé yo, de metodologías, para que de alguna forma como entes, digamos, y autoridades máximas que persigan esta clase de delitos, busquen o encuentren otra forma de poder, digamos, detectar y hacerle seguimiento a esos datos. Entonces, el tema de la confidencialidad, desde mi perspectiva, se vuelve un tema absolutamente fundamental y se vuelve un tema del talón de Aquiles, porque pues esto va a empezar a poner, digamos, en tela de juicio qué está pasando con, como tú lo decías claramente ahora al principio, qué está pasando con mis datos, qué está pasando con toda la información que yo a través de mi dispositivo móvil pues estoy, eh, eh, podría dejar, digamos, a la luz de estas, de estas nuevas entidades o estos nuevos, digamos, sistemas para poder hacer seguimiento a las personas que utilizan desafortunadamente los dispositivos móviles y todas estas redes para cometer, digamos, estos delitos. Así es, Felipe, y pensaba, pues, de pronto para hacer como un paralelo con algo que la mayoría seguramente hemos visto, pues una de tantas películas y de tantas series que han tratado el tema es Enemy of the State o Enemigo Público, en los que actúan pues Will Smith, Jim Hackman y John Boyd. Salió hace 20 y pico años. Y si vieron esa película, si no, los invito a que la vean, de pronto se van a dar cuenta lo que están planteando las personas que les preocupa este tema y cómo es que hoy en día nos están vigilando con las cámaras, con nuestros celulares. Por ejemplo, hay muchos países que tienen como política pública, así no sea tan oficial, de estar espiando a sus ciudadanos, a sus redes celulares, con las cámaras. Bueno, en esta película es un poco exagerado el tema porque además entran a su casa, le instalan hasta un micrófono en los zapatos. Entonces, simplemente hago la reflexión porque, hombre, esto es lo que podía pasar. Para algunos es ciencia ficción, para muchos es muy exagerado. Y de hecho, con las redes sociales y con internet, hoy en día a la mayoría de las personas ya nos están revisando y nos están espiando. Insisto, estos temas pues de fondo parecieran buenos, prevenir algo malo, prevenir en este caso explotación sexual de menores, en otros casos impedir temas de terrorismo, de lavado de dinero y más, pues todo eso es importante, pero Felipe, de alguna manera toca como ponerlo en una balanza de hasta dónde va mi privacidad y hasta dónde gana el bienestar de la comunidad. No es un tema fácil, no es un tema fácil, y pues es algo que seguiremos revisando aquí en Gerentes 360 porque hasta ahora esto es lo primero que vemos e insisto, en América Latina y en otros países no es que esto no exista y no se esté analizando, pero pareciera, y no sé cómo lo ves tú, pero que no es un tema tan importante. Así es, Andrés J. Pues desde luego en algunos países es más importante que en otros. Entonces, pues en los países donde es menos importante, pues naturalmente sigue la vida y se sigue procesando cualquier cantidad de información a través de los dispositivos móviles. El problema siempre va a radicar es en cómo, hasta dónde el monitoreo y como dices tú, que nos siguen todos los días a través de las famosas cookies, por ejemplo, ¿cierto? Que nos llega información absolutamente personalizada cuando por arte de magia, sin haberlo previsto, solamente por haber consultado un dato puntual, inmediatamente nos está llegando a nuestras redes sociales, a nuestros dispositivos, cualquier cantidad de información referida a ello. Entonces, pues claro, pone en tela de juicio decir, bueno, ¿qué está pasando con mi información? ¿Saben qué hago? ¿Saben cuáles son mis gustos? ¿Saben a qué me dedico? ¿Saben cuáles son mis temas de interés? Entonces, pues no va a dejar de ser preocupante y pues digamos que yo pienso que el tiempo lo dirá, pero yo también creo que va a haber un tema muy importante también desde el punto de vista normativo para no poner, digamos, en tela de juicio todos estos datos confidenciales de las personas. Yo creo que eso va a tener que regularse de alguna forma y bueno, ojalá se logre combatir lo que tú decías, pues estos delitos de explotación sexual que son tan complejos en el mundo y que afectan a tantas naciones. Entonces, un papel también muy importante, tarde o temprano, porque pues no se puede seguir, es decir, las personas no podemos seguir estando en vilo en que todo lo que
procesamos a través de nuestros dispositivos móviles están en un momento